Les bendiga. Me da gusto estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? Y compartir la palabra de Dios. Como dice el hermano, es una palabra muy importante porque puede salvar la vida de las personas que están acá. Y no su vida física, sino su alma. Es la intención del Señor, salvar nuestra alma. Bueno, como ustedes saben, hemos estado hablando del libro de Mateo. Se ha estado haciendo un estudio. Vamos a dar continuidad. El tema que hoy vamos a estudiar se llama persecuciones venideras. Es el tema que vamos a ver hoy. Lo vamos a encontrar en el capítulo 10 de Mateo, 16, 20. Voy a leer los versos 22, 24 y 25. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar para que Dios sea tomando el control de esta enseñanza y que Dios nos hable al corazón hoy en esta mañana. Oremos. Señor, rogamos tu grande misericordia. Padre, que tú puedas hablarnos hoy a los corazones nuestros y que tu palabra resplandezca como luz en nuestro entendimiento, Señor, para poder llevar a cabo tu palabra y ponerla por obra, Señor. Señor, ninguna palabra tuya, Señor, ha de desecharse, porque francamente toda ella es inspirada y es útil, Señor. No hay ni una que sea menos importante que otra. Toda ella es unánime y toda ella es tu palabra. Por eso dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad, Señor. Y lo creemos y por eso hoy queremos poner atención y ser bendecidos con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema entonces, como le decía, es una continuidad de lo que estamos estudiando acerca de Mateo. Vamos a hablar sobre las persecuciones venideras. Cuando el Señor se refiere a persecuciones venideras, esto tiene una connotación futura, es decir, después de los tiempos de Cristo. Pero ciertamente la iglesia ha sufrido persecución por siempre, no solo desde los tiempos del Nuevo Testamento. El mundo siempre ha perseguido la verdad, porque quiere que la verdad no exista. ¿O no es así? Al mundo le conviene que no exista algo que se llama cristianismo. Pero empecemos por algo. Al mundo le interesa que no exista alguien que se llama Dios. Porque Dios está en total oposición a lo que se llama mundo. Hay dos reinos. Uno es el reino de las tinieblas y el otro se llama el reino de la luz. Es Cristo. Y estos tienen intereses sumamente diferentes. No piensan iguales. Entonces al mundo le conviene que no exista tal cosa como el reino de la luz. Ustedes se saben de memoria quizás el texto que dice: yo la luz he venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, amaron más el interés de ese reino. ¿Y por qué lo amaron? ¿Y por qué aborrecieron la luz? Porque el Señor dice: porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces aquí vamos a estudiar algo muy importante en realidad, que nos va a hablar directo a nosotros, para que entendamos las ideas que se mueven ahí afuera y las ideas de Dios. ¿Por qué digo que el Dios sufre persecución a causa del pecado? No porque Dios en realidad esté sometido a ellos o porque representen una amenaza, sino porque el mundo se ha empecinado en oponerse a Dios, porque el Señor dice que el príncipe de este mundo es Satanás y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando la palabra de Dios dice el mundo entero está bajo el maligno, se refiere a las ideas, a los pensamientos, a los valores que gobiernan al mundo. Son contrarios a los valores que deben de gobernar aquellos que son hijos de Dios. No son iguales, no se parecen. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él claramente dijo: mi reino no es de este mundo. Como queriendo decir, las ideas de este mundo son contrarias a las mías. Por eso yo digo que cuando el Señor Jesucristo vino, le vino a poner como el mundo al revés a la gente. Sí, le vino a trastornar la vida a la gente. Y suena como raro esto que estoy diciendo. Pero ¿por qué digo eso? Porque el mundo no se esperaba que le vinieran a pegar tan duro como lo vino a hacer el Señor Jesucristo
con el Evangelio, con su palabra. Pero, ¿por qué digo que desde antes ha sufrido persecución? Veamos un ejemplo. No voy a citar la escritura ahorita, pero quiero que pongamos atención a un ejemplo. Cuando la nación de Israel se volvió idólatra, muchas veces se volvió idólatra realmente, y no sé si el día de hoy quizás también sea idólatra, porque la historia ha mostrado que ha sido un pueblo idólatra, a pesar de que fue un pueblo escogido por Dios. Muchas veces, dice, dejaron a Dios por irse tras los ídolos. Ustedes se acuerdan de la historia de Elías, cuando él tuvo que probar que Jehová era Dios delante de muchos sacerdotes. Miren lo que pasa. Este hombre era un hombre de Dios en medio de un pueblo pagano, en medio de un pueblo que no quería nada con Dios, en medio de un pueblo que lo que quería eran ídolos, eran sus propios dioses. Pero el día que este hombre, con el celo de Dios, viene a probar que no hay tal cosa como otros dioses, un Dios hay nada más, se llama Jehová de los ejércitos. Él viene y les prueba y les dice, aquí está, el que consume el holocausto es Dios. Entonces viene Elías y él prueba que Jehová Dios es el único Dios y que no hay otro. ¿Y qué hacen con este hombre? ¿Qué hace el rey y la esposa del rey? A este hombre me lo mandan a traer, porque este hombre va a amanecer sin vida, lo vamos a mandar a matar. Claro, no le convenía, porque no es el hombre que necesitaban para los intereses del reino. ¿Y qué hicieron con Elías? Lo querían ir a buscar. ¿Qué hizo este hombre? Huyó. El Señor lo tuvo que confortar, el Señor lo tuvo que animar. Claro, no le convenía a la nación idólatra tener un hombre que le dijera que estaban en pecado contra Dios. A como hoy no le conviene a cualquier nación pagana escuchar que han pecado contra Dios y que están mal en sus delitos y pecados. Cuando escuchan la verdad dicen, persíganlo. No queremos saber de Jehová Dios, queremos saber de nuestros dioses. Entonces, así como persiguieron a ese hombre, así también han perseguido a la iglesia a causa de la verdad. Porque el mundo no quiere saber de eso que se llama verdad. El mundo quiere seguir siguiendo sus valores y sus ideales. Pero cuando la verdad del evangelio se presenta, esto no nos conviene, persigámoslos. Y eso es lo que hacen. Miren, según dicen de que la religión, algunas estadísticas, más perseguidas en el mundo son los cristianos. Pero dentro de todo ese análisis que se llaman cristianos, ahí se van católicos también, porque muchos, incluyen todo lo que se llama cristiano. Pero bueno, dicen que son los más perseguidos. Y en verdad, hay persecución de cristianos en muchos países. Acá nosotros tenemos la libertad de reunirnos y estar hoy en una iglesia. ¿Sabía usted que muchas personas verdaderamente necesitadas de Dios hoy están en una cueva escuchando una enseñanza? Y usted no, usted está con aire, con abanico, tiene luz, si quiere ir a tomar agua tiene agua y no está bajo la opresión que venga alguien ahorita y nos garrotee. Estamos tranquilos, ¿no? Allá no, hay lugares en donde están encerrados en lo oscuro, quizás con una lámpara buscando cómo leer la palabra. Y usted no, usted la tiene hasta en el celular y le puede poner modo nocturno, modo día. Aquellos están metidos en una cueva. ¿Por qué? Porque si se enteran de que son cristianos, tráiganlos. Se llamaban, son muertos. Por ejemplo, Corea del Norte no se puede ser cristiano. Es prohibido. Y si usted es cristiano, es verdaderamente cristiano. Ahí yo no creo que hayan falsos cristianos. Lo dudo. Ahí creo que hay verdaderos cristianos. Porque llamarse cristiano ahí significa, pongo mi cabeza. Sí, por eso creo que verdaderamente ahí no hay falsos cristianos, ahí solo hay verdaderos cristianos, porque ser cristiano, como diríamos nosotros, es ahí fajarse los pantalones. Y decir, ser cristiano es como decir, yo muero por Cristo. Entonces, en China y en diversos países, Nigeria, India, son lugares donde persiguen a los cristianos y los buscan para matarlos. Hay diferentes tipos de persecuciones. No solamente que los persiguen para matarlos, sino para callar al cristianismo también. Porque el mundo desea callar al cristianismo, porque el cristianismo es una voz que no le conviene al mundo. Mándenlos a callar. Y vamos a estudiar. Vamos a ir a Mateo y vamos a leer cuando el Señor habla acerca de las persecuciones venideras. ¿Por qué es importante que el Señor nos hable acerca de estas cosas? Para que nosotros los cristianos y aquellos que estén dispuestos a seguir a Cristo se den cuenta de que nuestra vida ya no tiene parte en esta tierra. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos solo de pasada. Porque algún día, como dice Pedro, nosotros esperamos en Él, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Es decir, el consuelo para nosotros los cristianos no se encuentra aquí. No, del todo, no está.
Podemos tener comodidad, sí, claro. Podemos tener un desahogo y estar bien, sí, pero el consuelo no lo tenemos aquí. Nosotros tenemos un mayor consuelo, se llama Dios. Y por eso dice el Señor, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allí está nuestro verdadero consuelo. Allí es donde el Señor dice, ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Pero aquí no, aquí todavía estamos en un mundo donde te pueden matar, donde te pueden robar, donde el cristianismo es aborrecido, sí, pero allá en el cielo el Señor dice que allá ninguna cosa inmunda entrará, y allá el diablo y todos sus ángeles serán lanzados al lago de fuego. Por tanto, ahí ya no habrá más oposición. La oposición está aquí ahorita, pero en el cielo nosotros estaremos en plena libertad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leamos la Escritura cuando dicen estos textos. Dice Mateo 10, 16, 20, 22, 24 y 25. Voy a leer los siguientes versículos. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y mire lo que dice. Esta es una promesa para los cristianos. Claro, pero lo único que el cristianismo moderno te promete es, vas a ser próspero, vas a ser el hijo del rey, te vas a llenar las bolsas de reales. Pero nadie te quiere leer esta promesa, porque en realidad esto es parte de los cristianos, y esto que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ah, no, esa promesa ni me la mencioné, eso no es cristianismo. A mí hablame que soy hijo del rey, hablame que soy próspero y que se van a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. A mí hablame cuando dice, probame, dice Dios, dame 10,000, te doy 100,000. Pero nadie quiere escuchar que como cristiano, tú, en este mundo, representa un ideal diferente a lo que es el mundo. Por eso, el mundo no siempre va a compaginar con vos. Y luego sigue diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. ¿Qué está diciendo el Señor aquí claramente? Que tú seas un seguidor mío no te excluye que en esta vida te vayan a hacer algo de lo que me hicieron a mí. Sí, querida persona. No sé, Dios es el que en su soberanía permite por qué cosas algunos de nosotros vamos a pasar. Dios sabe por qué no envía persecución aquí, porque a lo mejor debe decir, aquí los cristianos son más suaves, allá son más entregados, y a lo mejor por eso el Señor no nos manda una persecución, y nosotros nunca vamos a saber. Y no queremos decirle, tenés que meterte en una persecución porque Dios dice que tenés que perseguir. No, Dios es quien su plan sabe qué cosas y qué pruebas te va a poner en la vida. Yo no sé, pero de que van a venir cosas a tu vida y de que te va a tocar sufrir de parte del mundo, te va a tocar. Sí, te va a tocar, querida persona. Yo no sé cuáles serán las persecuciones, yo no sé cuáles serán los tipos de padecimientos que nos vendrán de parte del mundo. Dios es el único que sabe, pero Él sabe por qué a cada uno de nosotros hasta pruebas diversas nos mandan. Las pruebas de ellas no son las mías, mis pruebas no son las de ellas. Es decir, Dios sabe cómo nos trata a cada uno de nosotros, porque Él nos conoce. Pero de que todos vamos a padecer, vamos a padecer. Y Dios quiere dejar claro esto en los cristianos, para que nosotros nos aferremos a la roca firme que se llama Jesucristo. ¿Por qué lo dice el Señor? Es decir, si se atrevieron a crucificarme a mí, si se atrevieron a hacerme cualquier cosa a mí, ¿qué pensás que te pueden hacer? Es decir, hermanos,
Yo no creo que aquí un cristiano piense que alguna de las cosas que le hicieron a Cristo no las puedan llegar a hacer a nosotros. Cualquiera de las que Él tuvo que pasar. Pero de alguna manera vamos a enfrentarlo. Este mundo es opuesto, es totalmente contrario. Por eso dice el Señor claramente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, cuando hablo del mundo, estoy refiriéndome al ideal, al mundo, a la manera de pensar del mundo. El mundo, si por el mundo fuera, el mundo se deshace de los cristianos, porque el mundo lo que quiere es vivir las cosas conforme a su propia manera de pensar. No quieren a Dios en sus caminos. Miren, nuestro Señor Jesucristo, pongámonos a ver en una reseña de nuestro Señor Jesús. Miren, cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, desde antes de su nacimiento o desde su nacimiento, Él sufría persecución. Cuando llegaron los reyes a decir: miramos la estrella y andamos buscando al rey para adorarle, Herodes dice: decime a mí también para adorarle. Mentira, ¿qué quería hacer? Lo quería matar. O sea, desde chiquito, desde su nacimiento, el Señor Jesús comenzó a sufrir persecución. Yo me pregunto, o sea, ¿cómo Dios, siendo el Dios del cielo, se vino a someter a eso? Porque Él vino a un mundo en donde sabe que no estaba la paz. Él vino a traer la paz. No solo eso, ¿cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no fue llevado delante de los gobernadores? Aquí está, fue llevado ante Poncio Pilato, fue llevado ante Herodes y fue llevado ante el concilio de los sacerdotes. Yo me pregunto, ¿por qué tuvo que pasar eso el Señor Jesucristo? En un montón de persecución. Entonces, el mundo persiguió a nuestro Señor Jesucristo de muchas formas. ¿Qué tenía que hacer muchas veces? Dice, tenía que salir corriendo en medio de la multitud, porque muchas veces lo querían apedrear. Lo querían apedrear. No les gustaba lo que Él hablaba. Si me puedo atrever a decir lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo representaba un peligro para este mundo, era una amenaza para este mundo. ¿Saben por qué lo digo? Porque este mundo cobarde le tenía miedo al Señor. ¿Saben por qué le tenían miedo? Porque cuando lo querían hacer corromper en su corazón, solo recibían bien. Cuando le hacían mal, no se vengaba, Él les devolvía bien, y este mundo se quedaba asustado porque no respondía como comúnmente la gente responde. Vos me haces mal, yo te devuelvo. ¿Cómo? Vas a ver, ya me vas a conocer. Pero miraban a nuestro Dios, dice, que aun cuando le injuriaban, dice, Él no abría su boca. Este mundo cobarde no lo pudo soportar. Este mundo cobarde no tuvo otra cosa que matarlo. ¿Por qué? Porque le temían, le temblaban. No podían ver a un hombre tan manso, a un hombre tan santo, que cualquier mal que le hicieran, Él mantenía su pureza en su corazón. Y este mundo cobarde no hizo otra cosa que matarlo. Sí, cuando este mundo hizo eso no era porque eran valientes. Cobardes, no resistieron la paz, no resistieron el amor del Señor. Este mundo lleno de maldad le tiembla al amor verdadero del Señor Jesucristo. Le tiembla. ¿Por qué le tiembla? Porque nuestro Señor Jesucristo se mantuvo santo, perfecto, firme, que aún muriendo en la cruz le dijo a este mundo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay nada que derrite un corazón perverso que ver un corazón bueno que no se conmueve de hacer bondad. Por eso dice el Señor Jesucristo: no os canséis de hacer el bien, cristianos, porque a su tiempo segarán. Por eso dice el Señor Jesucristo: no seas vencido de lo malo, sino vence el mal haciendo lo bueno. Este mundo le tiene miedo, le tenía miedo, mundo cobarde, le temblaba a Jesucristo, por eso lo mataron. Por eso lo mataron, no lo soportaban, porque Él era el ser más santo que esta tierra pudo conocer. Y este mundo no tuvo otra cosa que demostrar su cobardía crucificándole. Había un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, creo yo, que decía de que Jesucristo vino, nos trajo la desgracia al mundo, porque dice que lo que Jesucristo trajo fue virtudes que hacían débil al ser humano. Dice, el cristianismo, dice, no es la respuesta para la gente, eso destruye, eso es debilidad para la gente. Por eso a Jesucristo lo mataron, dice, porque murió siendo alguien totalmente excesivo en compasión. Mas no se dan cuenta que este mundo lo mató porque le temblaba. Porque por mucho mal que le hicieron a Él, nunca recibieron mal de Él. Él siempre respondió haciendo el bien.
Y si hay algo que el mal de este mundo no tolera, es que se le responda haciendo el bien siempre. Sí, se le responda haciendo el bien. Cuando una persona se mantiene serena, sobria, ante cualquier maldad que le estén haciendo, ¿saben qué? La persona que te está haciendo daño, lo hace porque es un cobarde, te tiene miedo. Y no tiene otra cosa que seguirte haciendo mal y haciendo daño, porque eso es todo lo que tiene para defenderse. Pero el Señor te dice que seamos como Él, que así como Él fue perseguido, así como Él fue injuriado, Él nunca devolvió mal por mal. Hasta la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, Él no murió por ser débil, Él no murió por excesividad de compasión, Él murió porque este mundo no le resistió, no resistió esa santidad, no resistió ese amor puro. Así que la respuesta de este mundo cobarde fue, crucifíquenle, crucifíquenle. En cierta ocasión, unos hombres en un campamento militar eran torturados y eran asesinados. Eran hombres cristianos, eran hombres creyentes de Dios. Pero miraban los soldados que los torturaban y le hacían mal, que ninguno de ellos inclusive les levantaba la mano, aún eran sumisos a lo que les decían, tanto así que en una ocasión que los iban a torturar, uno de los torturadores decidieron unirse a ellos para ser muertos junto con ellos, porque dijeron, esto es sobrenatural, que la gente responda de esta manera cuando se le hace daño, cuando se le venga, cuando se le hace maldad, y que solo respondan con bien. Esto no es de este mundo. Claro, querida persona, no es de este mundo. Por eso ellos mismos decidieron unírsele y morir junto con ellos. Y eso fue para gloria de Dios Padre. Como queriendo Dios decir, ahí está, mi amor al que lo toca y lo convence de pecado, de justicia y de juicio, ese se entrega a Él. Y no le importa ser perseguido por mi causa porque tiene una mejor herencia. Yo digo, clase, amor, este mundo no conoce eso. Es ajeno a lo que se llama amor, paz y bondad en la definición cualquiera de este mundo. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, no le pertenece a este mundo. Por eso el Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como este mundo te la da, querida persona, sino como yo te la doy. Y si esa paz está contigo, aunque el mundo te persiga, no te la puede robar. Porque a Cristo nunca le robaron su paz. A Cristo nunca le robaron su gozo. Aunque murió triste, aunque murió afligido, angustiado, pero murió alegre porque su triunfo victorioso trajo una esperanza a esta humanidad perdida. Sí, el Señor lo persiguieron, pero aunque lo hayan perseguido, aunque lo haya torturado, este mundo no acabó con Él. Al contrario, se han reproducido más los cristianos a causa de ese sacrificio. ¿Saben por qué? Porque ese sacrificio es el que mueve el corazón duro a rendirse y seguir al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, muchas manifestaciones de lo que este mundo llama crueldad, llama frialdad, no son más que manifestaciones cobardes, miedo al amor verdadero y a la paz pura. Eso es lo único que tiene este mundo. Respuestas dañinas, respuestas nocivas, pero Dios nos manda que nosotros los cristianos seamos como Él, que no seamos vencidos del mal, sino que venzamos el mal haciendo siempre lo correcto. Cualquiera diría, eso es ridículo. Sí, el mundo puede decir eso. ¿Quién dice que puede soportar eso? Hasta yo me lo puedo preguntar porque es verdad. ¿Quién puede tolerar semejante cosa? Y es verdad porque eso no viene de este mundo. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Cuando leo esos textos, en realidad, cuando en una ocasión al Señor Jesucristo lo llevaron ante un concilio y le pegaron y todo, y el Señor le dice, ¿por qué me golpeas? Dice, como queriendo decir, ¿pero qué te he hecho? Y yo solo me hago la idea y me hago la escena y me pongo en sus zapatos y digo, ¿qué hubiera hecho? A lo mejor yo como Pedro también saco la espada. ¡Fua! Sí, y me pongo a pensar, tal respuesta no proviene de un humano común, tal respuesta solo proviene de aquel que vino del cielo, amén. Jesucristo, el puro, santo y sin mancha. Entonces, querida persona, Jesucristo era alguien al que el mundo le tenía temor porque cuando Él hablaba de justicia, Él no cambiaba sus palabras, Él no se vendía por soborno, Él hablaba la verdad siempre y este mundo no podía tolerar eso, no podía. Este mundo no puede tolerar lo que se llama justicia verdadera. Y cuando el Señor Jesucristo hablaba de justicia, no era la justicia torcida que este mundo conoce, Él hablaba de justicia verdadera. Por eso el mundo le temblaba. Miremos un ejemplo.
En cierta ocasión lo mandaron a arrestar, mandaron a unos soldados que lo echaran preso. Y miren cuál fue la respuesta de estos soldados. Vamos a leer Juan 7, 45 y 46. Juan 7, 45 y 46. Mandan a traer preso con una patrulla a nuestro Señor Jesucristo. Y no lo llevaron preso. Esto fue lo que estos hombres dijeron. Juan 7, 45 y 46 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le echaste preso si te mandamos que los trajeras presos? Y dicen, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Como queriendo decir, aquí hay algo que es sobrenatural. Yo no sé por qué no dice más acerca de esto, pero a lo mejor aquellos hombres llegaron con espada, con armas, y el Señor Jesucristo no puso oposición, no hizo resistencia. Es más, aun cuando Judas lo vendió, Él no puso resistencia. Él dijo, con espada y con estas cosas y con palos, venid, dice, haberme prendido. Muchas veces estuve entre ustedes, dice, y no hicieron esto, y ahora dice, vienen con espada y con palos buscándome. Él no puso oposición, más bien dijo, le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer. Y ya se hizo. Y a Pedro le dijo, Pedro, no es así con espada. Si por la espada lo haces, por la espada vas a morir. Por la espada vas a morir. Yo me pregunto, ¿cómo el mundo no iba a tener miedo a semejante corazón tan puro? Que aún cuando sabía que lo estaban mandando a arrestar injustamente, tenía la valentía, tenía el coraje para hablar verdad y hablar mansamente siempre. Eso es mansedumbre. Eso es dominio propio. Eso es templanza. Virtudes que este mundo nunca las va a llegar a conocer a menos que se rindan al Señor Jesucristo. Qué testimonio, qué impacto, sinceramente. ¿Sabían ustedes que el antídoto para contrarrestar la maldad no es devolver el mal? ¿Saben por qué mucha gente se enferma, muere hasta de cólera, tiene diversas enfermedades? Porque personas viven resentidas, quieren devolver el mismo antídoto y no se puede combatir un veneno con un mismo veneno. No se puede. Hay que morir a lo que nuestro corazón quiere responder y ser como Cristo, que aun cuando lo persiguieron, que aun cuando lo injuriaron, nunca devolvió mal por mal. Querida persona, no te creas que cuando hay un choque de titanes, mal por mal, soberbia versus arrogancia, arrogancia versus malos pensamientos, el uno y el otro están en paz. Mentira, querida persona, eso es un desastre, eso es un caos. Pero lo que nos está demostrando el Rey de Reyes y Señor de Señores, que trajo un reino que no pertenece a este mundo, nos está demostrando que aún en la persecución, Él venció. Porque no triunfó el mal sobre Él, triunfó el bien. ¿Y cuál fue el bien? Él murió hasta la cruz. Y en la cruz derramó toda su vida por nosotros. Y resucitó. Y después de resucitado, aún está con la mano extendida, queriéndonos hacer bien y no queriéndonos pagar mal. ¿Qué clase de amor? O sea, eso me impresiona. Ver eso, estar enfrente a eso. Yo les digo algo, yo no tengo otra descripción, hablo por mi persona, yo no tengo otra descripción del ser humano como lo peor de lo peor, sinceramente. Cuando pienso en el ser humano, pienso en lo peor de lo peor que existe. Cuando miro tal ejemplo que me demostró el Señor Jesucristo. Eso sí es virtud, eso sí es amor, eso sí es pureza, eso sí es sobrenatural. Por eso el Señor dice, ustedes también tienen que saber algo, cristianos, van a ser perseguidos también. Pero es necesario que veamos al ejemplo del Señor, porque hermanos, seamos sinceros, nosotros somos seres humanos todavía. Y quiera Dios que cuando nos vayan a perseguir, no saquemos la espada como Pedro, sino que respondamos como respondió Cristo. No es lo que tu carne te dice. Si tu carne te dice, te van a echar preso, ya voy a conseguir un tanque para dispararle. No, hermano, la persecución la vamos a enfrentar solo siendo como Jesucristo.
Si no es así, les vas a devolver el mismo veneno al mundo y así no se responde a la maldad. Se responde a la persecución con ese amor puro que Cristo mantuvo, aun cuando fue perseguido hasta la muerte. Por eso es que estoy haciendo énfasis en estas cosas, porque no es fácil, queridas personas, que te despojen de tu familia. No es fácil que te echen a la cárcel injustamente. Tu carne te dice, defendete, vengate, reclama tus derechos. Pero como cristiano, se enfrenta a esto de otra manera. No seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Entonces, yo no sé qué persecuciones vamos a tener. Gracias a Dios, aquí no buscan cristianos para matarlo. En otros países sí. En otros países sí los buscan para matarlo. En cierta ocasión un hombre fue agarrado preso hace rato. Y qué cosa de este mundo, hacerlo retractarse de su fe al hombre. Es que si vemos el problema no es con nosotros, el problema es con Cristo. Pero como somos seguidores de Cristo, tenemos que pagar. Pero dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa padezcáis persecución, cuando os injurien, cuando os calumnien. Bienaventurados, porque grande es vuestro galardón en el cielo. No aquí, sino en el cielo. Ese hombre lo estaban haciendo retractarse, lo persiguieron hasta que lo encontraron. Ya él había huido varias veces. Pero en una ocasión él dijo, no, ya no voy a seguir huyendo. Si Dios quiere llevarme ya al cielo, si Dios quiere que yo esté con Él, aquí me van a encontrar, aquí me van a hallar, yo no me muevo. Sí, dijo él, ya no me voy, ya huí demasiado, ya no, estoy cansado. Si ya el Señor me quiere llevar con Él y esta es su voluntad, que así sea. El hombre no huyó y sus perseguidores finalmente lo hallaron. Lo presionaron a que negaran su fe. Y primero hicieron algo, enterraron a sus 2 hijas vivas. Y le volvieron a decir, negá tu fe. Y las hijas de este hombre le dicen, papi, solamente vamos a ver oscuro. Sí, hija, solamente van a ver oscuro y después van a estar con Cristo. Así murieron las niñas. Y después, ahora venís vos. Pero ¿saben una cosa? Este mundo dice, este hombre invencible. Sí, era invencible porque Cristo estaba con él. Lo mataron, acabaron con su cuerpo, pero el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo porque después de eso no te pueden hacer nada. Sí, ya acabaron con él y no le trajeron la maldición, no, le trajeron la maldición. Eso fue mandarlo directo al cielo. Amén. Humanamente sí es crueldad, humanamente es duro ver cómo tuvo que padecer. Pero ese hombre, al morir, no fue una pérdida, el morir es ganancia. Sí, el morir es ganancia. El mundo dice, lo matamos, un cristiano menos. Al contrario, un cristiano más en el cielo. Más en la gloria junto al Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cómo hacían para morir aquellos que tenían que ser comidos por leones? Por causa de decir que eran cristianos. Yo leí un libro, yo estoy seguro que aquí muchos lo han leído, se llama El mártir de las catacumbas. Yo lo leí y a mí me impresionó ver a 2 personas morir, 2 testimonios ahí. Uno es el niño de 13 años y el otro es el hombre, Marcelo. Y a mí me impresiona que mueren sin temor a la muerte. Alabando a Dios. Eso es sobrenatural. Es real, no es mentira. Que algo te traiga tanto valor, tanta gracia para enfrentar eso, es sobrenatural. Y Dios la da. Dios nos concede gracia a todos nosotros. Dios conoce nuestras debilidades. Pero si el Señor nos ha prometido llevarnos hasta el final y lo creemos, Él va a estar con nosotros. Amén. Aún en medio de las persecuciones, aún en medio de toda esa persecución. Por eso realmente aquellos hermanos que tienen que hoy estar reunidos en una cueva, es duro, sinceramente. No les pueden entregar Biblias porque si saben que tienen Biblias se las queman. No tienen. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿El mundo anda prohibiendo la música vulgar de Bad Bunny? No, esa está en Spotify, esa está en Facebook, esa está en YouTube, esa está en todos lados. El mundo no detiene la propagación de la basura, pero sí detiene la verdad. Mundo cobarde. La pornografía, el mundo la manda a censurar, no la censura. No la censura. Ahí está. Pero ¿por qué quieren censurar el cristianismo?
Porque el Señor dice, porque yo testifico que sus obras son malas. Por eso persiguen la verdad. Por eso el mundo quiere eliminar la maldad. Sí, en serio. Sube cualquier basura en donde sea, en Facebook, en Instagram o en un estado. Nadie tiene problemas con eso. Predícales el evangelio, súbeles y háblales de Dios. Se incomodan y se inquietan. Porque el mundo es contrario a los intereses de Dios. Pero me pongo a pensar, ¿dónde está el razonamiento de este mundo? Este es el mundo en que vivimos. Por eso dice el Señor, no se asusten, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Por eso el Señor en cierta ocasión que lo iban a apedrear también les dice, ¿por cuál de las buenas obras que te he hecho me querés apedrear? No, dice, no te apedreamos por buena obra, sino porque te haces pasar por Dios. La verdad de las cosas es que este mundo persigue el cristianismo porque le teme, porque es lo único que separa para decirle en su cara a este mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Así de sencillo. Esta es la verdad que confronta a este mundo. Y por eso este mundo la detesta y la va a perseguir. Pero en vez de perseguirla, como que la multiplica. Sí, porque el Señor dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así de sencillo, no va a pasar porque es la palabra del Señor. Quiero que veamos un ejemplo. Vamos a ir a Hechos 5, 27 y 29. Cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, cómo eran perseguidos, cómo los buscaban para matarlos, cómo los buscaban para que se callaran, para que no siguieran predicando. Hechos 5, 27 y 29, dice la palabra del Señor así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? ¿Qué fue lo que le dijeron? Cállense, dejen de predicar la palabra, dejen de andar hablando de Jesucristo, cállense. ¿Y qué les responde? Y ahora habéis llenado a Jerusalén, sigue hablando el hombre, el sacerdote, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y le responde el apóstol Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Pedro, bueno, estoy dispuesto a morir por el evangelio. Si por predicar me vas a matar, adelante, sumo sacerdote. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, cómo quisiera el mundo saber que ya no existe tal cosa como la palabra de Dios, la Biblia. Como quisiera, ¿verdad? Pero eso es algo que nunca lo van a quitar, porque el Señor ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán. No van a prevalecer, aunque haya persecución, aunque haya lo que haya, Dios se va a mantener firme. Y nos exhorta a nosotros los cristianos a que estemos preparados, a que estemos siempre dependiendo de Él, porque nos van a perseguir de alguna u otra manera. ¿Cuántas veces quizás en una escuela nos puedan decir, cállense, no hablen de Dios? Sí, pero sí te van a decir, pero habla de la ideología de género, eso sí te lo permitimos. Pero si quieres hablar de Dios, cállate. Y ya te quieren censurar. Te pueden permitir que hables de cualquier otra cosa mundana, pero menos que hables de Dios. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el cristianismo es una voz que quiere ser callada, pero Dios está siempre hablando. Dios está siempre hablando. Prácticamente el cristianismo cuando vino como a trastornar este mundo. Y de hecho eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos 17, del 6 al 8. Hechos 17, del 6 al 8. Hechos 17, 6 y 8. Miren lo que andaban buscando a unos cristianos. Los querían encontrar, pero como no los hallaron, solo hallaron a unos hermanos. Esto fue lo que sucedió. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. ¿Qué dice? Estos que trastornan al mundo entero. Eso es lo que estaban haciendo, francamente, cuando estaban predicando la verdad. Trastornando a este mundo loco, lleno de maldad.
Les trajeron la bendición, les trajeron la luz, pero el mundo amó más las tinieblas. Pero eso es lo que hace el cristianismo. Eso es lo que hizo el Señor cuando trajo su reino a este mundo. Vino a trastornar este mundo con ideales diferentes. Por eso dice, estos que trastornan al mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Qué fue lo que hicieron? Alborotaron a la gente. ¿Para qué? Para que agarraran a los hermanos y los mataran o les hicieran cualquier cosa. ¿Qué hicieron? Los cristianos trastornaron al mundo. Y lo siguen trastornando. Porque este mundo no se parece al reino de Dios. El reino de este mundo está en total contraposición a la verdad de Dios. El César en aquellos entonces se creía un Dios. Y si alguien tenía otro Dios, te mandaban a cortar la cabeza, porque no había otro Dios como César. Pero César era un hombre. Era un hombre nada más. No era un Dios. Pero él se autoproclamaba Dios. Pero los cristianos estaban dispuestos a dar su vida, porque sabían que solo hay un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando dice toda rodilla, hablo de la suya, hablo de la mía, la de todo usted que está aquí, señor, señora que está sentado, joven, jovencita que está sentada, toda la tuya se va a doblar también. Toda rodilla se va a doblar ante ese Rey verdadero. Ahí sí vas a ver que Cristo es el Señor. Y lo vas a confesar para gloria de Dios Padre. Francamente, dígame, ¿le conviene al mundo la honestidad? Cuando el mundo se lucra por ser deshonesto, ¿o me van a decir que no? ¿Le conviene al mundo la justicia? Cuando el mundo con injusticia muchas veces se sale con la suya. Son como el hombre yo no sé si era Maquiavelo o alguno de estos emperadores que dijo, el fin justifica los medios. No importa cómo lo consigas, que lo consigas, eso es lo que importa. Y así es el mundo hoy. Al mundo no le conviene la verdad, porque la verdad es una amenaza para este mundo donde la mentira muchas veces me trae buenos beneficios. ¿O no es así? El mundo no quiere saber de verdad. El mundo no quiere saber de justicia. Por eso persiguen aquello que el Señor nos trajo, la palabra de verdad. Por eso es que el cristianismo trastorna al mundo. Y nosotros debemos de ser personas que predicamos la palabra de Dios. Que Dios nos ayude realmente a ser fiel y a pararnos por la verdad, como dice el canto, llénate de su celo. Párate por la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es perseguida por este mundo. Este mundo ha querido, con sus mentiras y su ideología, trastornar el diseño de Dios. Nuestros hijos están en peligro ahora, con tanta ideología y cosas que hay. Ya la autoridad en ciertos países no la tienen los padres, la tiene el gobierno. Ellos hacen lo que quieran con tus hijos. Y Dios estableció el hogar, y en el hogar hay una cabeza, y el hogar es establecido por Dios. Pero ¿cuántas cosas nos quieren meter ahora? Queridas personas, nosotros no podemos ceder a eso. Si queremos ser creyentes verdaderos, nos va a tocar padecer persecución. ¿Sí? Nos va a tocar padecer persecución. Hay otro tipo de persecución también. Y este tipo de persecución la padeció nuestro Señor Jesucristo también. Y la vamos a padecer nosotros los cristianos también. ¿Saben cuál es este tipo de persecución? Que te andan buscando para solo hablar mal de vos. Es más, voy a ser sincero, y espero que no sea la situación de nadie aquí, pero lo digo porque es verdad. Hay gente que solo va a la iglesia a ver qué mal encuentra. Sí, hay gente que va a la iglesia solo para ver qué pelo le hay en la sopa. Punto. ¿Se lo hicieron con el Señor Jesucristo? Lo hacen hoy también. Miremos un ejemplo. Vamos a ir a Lucas 6, 6 y 7. Lucas 6, 6 y 7.
Es decir, que hay gente que está pendiente de tu vida, no para querer aprender lo bueno, sino solo buscar cómo criticarte y buscar cómo hundirte. Así lo hicieron con el Señor Jesucristo. Nunca observaron el bien, sino solo vieron lo malo de Él. Lo que entrecomían era malo para ellos. Y lo van a hacer con nosotros también. Miren lo que dice aquí. Aconteció también, Lucas 6, 6 y 7 dice, aconteció también en otro día de reposo, que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha. Tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar, ¿de qué? Acusarle. Así como andaban buscando de qué acusar a Jesús, muchas veces así la gente anda persiguiendo a cristianos a ver en qué los acusa. No para ver si aprenden algo bueno, andan viendo qué le hallan. Ah, ya te fijaste, mira, y aquel se dice cristiano. Ustedes lo hicieron al Señor Jesucristo, ¿quién dice que no te lo van a hacer a vos? Te van a perseguir también para ver qué te hallan. Y ya viste hoy, mira, y no se cortó el pelo. Tantas cosas, querida persona. Eso es persecución también. Es un tipo de persecución donde la gente solo camina, y peor ahora con las redes. Ya te tomaron la foto, ya te suben al Facebook, ya te denigran y ya te acaban. ¿Quién dice que no andan buscando cómo hacer eso? ¿Cuántos hermanos de buen testimonio que quizás no han hecho nada malo, pero ahí están en YouTube censurados por muchas cosas que los acusan de lo que no han hecho? Eso es persecución también. Y al mundo le conviene, porque el mundo denigra o aparenta detener la obra de Dios. Claro, hay casos en los que a veces eso sí sucede. Tristemente ha pasado, pero hay casos en donde no es así. Donde muchos hermanos, muchos pastores son acusados de cosas que no hacen, pero al mundo le conviene andarlos persiguiendo. ¿Por qué? Porque no los persiguen a ellos. Dice el Señor, me persiguen a mí. Entonces, ahí andaban detrás del Señor Jesucristo para ver en qué le acusaban. ¿Cuántas veces no se le acercaban? Maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento? Maestro, y mira, ¿y qué dice la ley sobre esto? Maestro, ¿y qué dice? Ahí andaban acosando detrás de Jesucristo para ver qué le hallaban. Y yo no sé si a mí alguien ya me tiene en la mira. Quiera Dios pues que no me diga nada, pero difícilmente, porque somos seres humanos. Pero la verdad de las cosas es de que muchas veces solo andan persiguiendo cristianos para eso. Sí, y lo que dije es verdad. He conocido personas que solo llegan a ver qué mal hayan. Pero saben una cosa, es triste, porque ese testimonio va a ser doble condenación para ellos en el día del juicio. Sí, escuchando, fueron buenos para criticar, pero si vieron el mal ejemplo, ¿por qué no decidieron ellos no seguir siendo mal ejemplo? No, se quedaron con criticar y creyeron que con eso se ganaron el cielo. Qué terrible eso, sinceramente. Se quedaron con criticar, ellos no corrigen, no hacen nada y creen que se ganaron el cielo con acabar al otro. Te ha ganado la condenación misma, querida persona. Si tú solo has venido a ver el mal ejemplo y es lo único que tienes y es lo único que quieres hacer y no enmiendas tu vida, ¿qué dice el Señor? ¿Pensáis que aquellos a los que le cayó la torre eran más pecadores que estos? ¡No! Si no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. Aunque anden viendo los pelos en la sopa, si ustedes no se convierten a Dios, ustedes perecerán igualmente también. Porque Dios a ustedes también les va a pasar factura, a como a mí también y a todos nosotros. Por eso es necesario estar a cuentas con Dios. Pero hay persecución como esa, en la que solamente queremos ver qué es lo que encontramos. Entonces, hermanos, estemos conscientes de estas cosas. Quiero leer Juan 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20. El Señor nos dice algo. Todo esto lo vamos a padecer nosotros los cristianos, no porque nos ataquen a nosotros primeramente, es a Cristo, es a Cristo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, si el mundo habla mal de los cristianos, que no te preocupe eso. Hablaron mal de Jesús antes que hablaran mal de vos. ¿Quién dice que no van a hablar mal de nosotros? Si van a decir cosas, quiera Dios que no sea, porque es verdad, Dios nos guarde para que siempre demos un buen testimonio, pero la gente siempre va a tener que hablar de vos. Nosotros tenemos un dicho muy común, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Bueno, en parte es verdad.
Aunque les hagas bien, quedas mal con ellos. Los atendés bien, vos sos el malo. Y ahí entonces, hermano, viví tranquilo, no te condené. Seguí viviendo con tu ejemplo, amá, serví y amá a Dios sobre todas las cosas. Porque el mundo siempre tendrá de qué hablar. Por eso dice, y ahí le cantamos, no bailaron. Le lloramos, no se endecharon. Y entonces, ¿qué quieren? Quieren morir en sus delitos y pecados. Entonces, sepamos eso. Si el mundo habló mal de Cristo, si el mundo persiguió a Cristo, van a hablar mal de nosotros también. Y sigue diciendo el texto. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahí sí me preocuparía que el mundo me vea tranquilo. A lo mejor hasta ya me estoy codeando con él y por eso ya no dicen nada de mí. Porque a lo mejor hasta con ellos mismos compagino con sus intereses y ya hasta bailo la misma canción que ellos. Y ahí el mundo no tiene nada que decir de mí. Están tranquilos, ¿verdad? Pero apenas hay una controversia, apenas hay una diferencia en algo, el mundo está en contraposición a nosotros. Por eso dice, ¿por qué? ¿Pero por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Os aborrece. Si hay algo que el cristiano realmente tiene que olvidar y vivir tranquilo, es sobre el qué dirán. Mientras tu conciencia esté limpia, hermano, o sea, vive en paz. Ya no te preocupes lo que piensa la gente, preocúpate mejor por lo que piensa Dios de vos, porque Él te conoce en el corazón, la gente no. La gente solo ve la apariencia, lo de afuera. Quiera Dios que siempre Él sea tu preocupación, porque si estás bien con Dios, hermano, ¿quién contra nosotros? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay. Entonces, yo digo, en realidad, no es necesario preocuparse por el qué dirán, mientras no sea cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo estamos tranquilos. El que dirán siempre va a existir. Allá está. Entonces sigue diciendo el Señor, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí lo hicieron, cristianos, andan detrás de ustedes también. Yo no sé de qué manera, pero una cosa sé, que cada vez los tiempos se van poniendo más difíciles. Gracias a Dios que hoy estamos reunidos aquí. No sé qué va a pasar después. No sé si ya no nos vamos a poder reunir. Pero sea lo que sea que venga, perseveremos hasta el fin. Que esa sea la actitud. Porque si es así, el Señor dice, grande será vuestro galardón en el reino. Bienaventurado, dice, cuando por mi causa os persigan, os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Entonces, querida persona, ¿qué debemos de aprender de esto? Que nuestro compromiso con Cristo representa un conocimiento de esta persecución. Si somos cristianos, a lo mejor ya hemos padecido alguna de ellas, no sé cuál, pero a lo mejor ya hemos padecido alguna de ellas. Y si usted está dispuesto a seguir a Cristo, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque esto es lo que te espera. Esto es lo que te espera. ¿Cómo? ¿Qué tipo? ¿Cuáles? No lo sé. Solo Dios la sabe. Pero todo cristiano tendrá que pasar por esto. Y quiera Dios que tengamos la fe, la confianza y la perseverancia para vencer, porque dice el Señor, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, la fe en Jesús. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos, queridos hermanos. Padre amado, Señor, gracias porque en verdad tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aún en medio de las persecuciones, Señor, estarás con nosotros. Ciertamente, Señor, aquí no experimentamos persecución como en otras partes donde algunos de nuestros hermanos, ahorita en estos momentos, están entregando su vida por causa de la fe. La verdad, Dios, que esos hermanos van al cielo inmediatamente si mueren en Cristo. Que sean una fortaleza para nuestra fe y para que nosotros aquí que no tenemos tal persecución, nos armemos del pensamiento de que Dios no hemos sufrido nada por Cristo. Sí, en verdad, Señor. Y que este leve padecimiento es nada muchas veces, Señor. Ayúdanos y danos fortaleza, Señor. Ánimo, Señor, porque hay una bienaventuranza. Hay un tesoro muy especial
para aquel que mantenga su mirada en Cristo y en el galardón. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo, el juez justo, me dará la corona de justicia. He peleado la batalla, corrió su carrera hasta morir decapitado, pero él sabía en quién había puesto su depósito. Así también nosotros queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Y aquellos que quieran, Señor, seguirte, que lo hagan valientemente, también poniendo su mirada en el galardón. Gracias, Padre, te damos por esta bendición y por esta enseñanza. En el nombre de Cristo, amén y amén. 10 personas, el Señor les bendiga. Siempre estamos a sus órdenes para cualquier inquietud, estamos para servirle. Nos vemos.